del Simstat/WAS. Ajá. Nos va a hablar de la función de distancia mínima y la función de huella en un ideal graduado. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y en esta plática les voy a contar algunos de los resultados de mi tesis de doctorado. En particular, voy a hablar sobre dos funciones numéricas que definimos para ideales graduados, la función de distancia mínima y la función del footprint. Los nombres principalmente son motivados porque tienen que ver con la distancia mínima en teoría de códigos, pero en esta ocasión les voy a platicar sobre resultados un poco más generales que no están relacionados completamente con los ideales que asociamos a los códigos. Entonces, primero voy a estar trabajando en un anillo de polinomios sobre un campo K con S variables y con la graduación estándar, y me denotará un ideal graduado en S de dimensión de Krull K. Una definición importante que quiero mencionar es la función de Hilbert, que bueno, simplemente es tomar la dimensión sobre K de las partes graduadas por cada D, módulo el ideal, ¿sí? Y de D, así está ahí. Son los polinomios que pertenecen ahí, pero que son de grado D. La siguiente definición es la definición de grado o multiplicidad. Esta es la que nosotros presentamos en nuestros artículos, pero pues no, a pesar de que se vea como muy extravagante, viene dada simplemente de que la función de Hilbert, para D suficientemente grande, la podemos expresar como un polinomio de K-1 y términos de grado menor. Entonces aquí simplemente es hacer una cuenta muy sencilla, dividir, y bueno, por acá me queda esto mismo, más estos términos. Hacemos tender D a infinito y vamos a obtener de la definición que uno encuentra clásicamente en la literatura de grado, tenemos que el grado o multiplicidad es K-1 factorial por este coeficiente que me aparece en el polinomio cuando expreso la serie de Hilbert como un polinomio, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos tender a infinito y obtengo mi definición que estoy presentando. Bueno, para definir mi primera función voy a considerar un conjunto de polinomios que voy a denotar como f sub d, y son todos mis polinomios de grado d, de tal forma que no pertenecen al ideal. Eso es porque estoy pensando en el anillo cociente, y además que satisfacen que el ideal cociente de f con i es distinto de i. Esta condición es equivalente a decir que f es divisor de 0 de ese módulo i. Entonces voy a considerar este conjunto y defino mi función de distancia mínima de i, a la que voy a denotar como delta, como la diferencia de tomar el grado de ese módulo i y el máximo de los grados de ese módulo i, f sobre todos mis f's en mi conjunto anterior, ¿sí? Si el conjunto es distinto del vacío, y solamente me fijo en el grado si es vacío. ¿Cuándo puede suceder que mi conjunto sea igual al vacío? Por ejemplo, cuando i es un ideal, tengo que f sub d es vacío para toda d. ¿Por qué? Porque no tiene divisores de 0, ¿sí? Entonces, bueno.
Para ideales no mezclados, esto quiere decir que la altura de todos sus primos asociados corresponde a la altura del ideal, tengo que puedo expresar mi función de distancia mínima simplemente como el mínimo de los grados de ese módulo. Se fijan, estoy tomando el cociente ahora de I con F. Ajá. De I con F. Esto básicamente es porque cuando I es no mezclado, es fácil ver que ese módulo I, ese módulo, el cociente por F es divisor de 0. Ajá. Y ese módulo, coma F, tienen la misma dimensión de Krull. Entonces uno puede considerar la siguiente sucesión. Si era así. Ajá. Aquí utilizamos las propiedades de la aditividad de la serie de Hilbert y podemos expresar el grado, pues como vieron en la definición de grado multiplicidad está dado en términos de la serie de Hilbert, y obtengo que el grado de ese módulo y dos puntos F es el grado, ya no me recuerdo, de ese módulo I menos sí. Entonces básicamente haciendo la sustitución en mi fórmula obtengo esa expresión para el caso de que mis ideales son no mezclados. Entonces hasta ahorita lo que estoy buscando es de cierta forma simplificar o ver cómo puedo calcular esa función para familias de ideales. Bueno, sobre la función de distancia mínima tenemos varias propiedades que podemos observar. Por ejemplo, bajo las condiciones de que el ideal es radical y es no mezclado, y además de que todos sus primos estén generados por formas lineales, tenemos un comportamiento de esta forma. La función resulta ser estrictamente decreciente y de hecho se estabiliza en cierto valor. En cierto valor R0 llega a ser constante igual a 1. Este entero lo llamamos el índice de regularidad. Encontrar este valor es un problema complicado. De hecho, es uno de los problemas en los que estoy continuando mi trabajo. Y en este artículo del doctor Villarreal y sus colaboradores demuestran que para esas condiciones de este teorema, el R0 es igual a este número donde el BDI lo definen como el mínimo de los Ds mayores que 1, tal que existe un polinomio de grado D y un primo de I con el ideal cociente igual a ese primo. Ajá, sí. Y M y 0 si el ideal es el maximal generado por las variables del anillo. Sí, creo que es algo de lo que alguna vez habíamos comentado. ¿Ese índice tiene algo que ver con dónde se estabiliza la función de Hilbert? Sí, de hecho tiene que ver también con la regularidad de Castelnau-Mumford. Bueno, en esta gráfica lo que quise representar es que en general lo que hemos observado es que, bueno, tenemos el punto de estabilización que es el R0,
pero además SR0 siempre resulta ser menor que la regularidad de Castelnuovo-Mumford. De hecho, esa es una de nuestras conjeturas. Sí, que el índice de regularidad es menor o igual a la de Castelnuovo-Mumford. Sobre esto lo tenemos demostrado para el caso de el ideal de aristas de una gráfica bipartita Cohen-Macaulay, ¿sí? Y nada más. Entonces, este es otro de los problemas en donde pues hay que continuar el trabajo. Muy bien. Bueno, una de las herramientas que usamos mucho para estudiar y para obtener ejemplos, pues son las bases de Grobner. ¿En qué sentido las utilizamos? Necesito tener un orden monomial y entonces mi delta de I, al que voy a llamar el footprint de ese módulo I, son todos los monomios estándar con respecto a ese orden. ¿Esto qué quiere decir? Dado una base de Grobner para un ideal, ese conjunto, el footprint de un ideal, son todos los monomios del anillo de polinomios que no son múltiplos de algún monomio líder de los generados, de los elementos de la base, perdón. Entonces, por ejemplo, si denotamos a los elementos del footprint de grado D, como los monomios x a la 1 hasta x a la n, y me tomo mi conjunto f sub d que definía al principio, ahora solo como los polinomios que son generados por los monomios estándar, usando el algoritmo de la división, yo obtengo una expresión para calcular mi distancia mínima ahora sobre ese conjunto, que coincide, por supuesto, con la anterior. Y bueno, esto me permite pues ya realizar algoritmos computacionales y pues muchos ejemplos para estudiar la función. En general, pues como está expresada en términos de invariantes algebraicos complicados, pues es difícil de calcular y nos interesa dar cotas, fórmulas, sería lo ideal, explícitas para calcularla. ¿Cómo podemos dar cotas inferiores y superiores? Bueno, si nos tomamos un subconjunto del f sub d que acabo de mencionar antes, obtengo que si calculo la distancia mínima sobre ese subconjunto, esa me va a dar una cota superior para mi función. Eso es fácil de encontrar. Por ejemplo, podemos considerar ese, donde nuestros coeficientes de los polinomios estándar son ceros o unos, y así obtenemos una cota superior. Para obtener cotas inferiores, voy a introducir ahora mi segunda función, mi función de footprint. Aquí básicamente es la misma, pero ahora en lugar de estar considerando el ideal graduado, me estoy fijando en su ideal inicial respecto a algún orden monomial. Entonces, defino mi función de footprint como la anterior, básicamente. Me tomo el grado menos el máximo de sus grados, pero ahora me fijo en los monomios estándar y en el ideal inicial de I. Pues tenemos el siguiente resultado, que me dice que el footprint es una cota inferior. Entonces, como está dada en términos del ideal inicial, pues uno usa todas las técnicas de bases de Grobner para poder encontrarlo, ¿no? Entonces, esto me dice que el footprint, pues para nosotros es importante porque es más fácil de calcular que la distancia mínima. Pues sí. Ok. Pero lo que nos gustaría es encontrar fórmulas explícitas para calcular estas funciones. Por ejemplo, ya sea en términos de los generadores, en términos del número de generadores, de datos conocidos pues del ideal. En el caso de que el ideal inicial
sea una intersección completa de altura S menos 1, obtuvimos la siguiente fórmula para el footprint. Si se fijan, los D sub I son los grados de los generadores del ideal inicial. Entonces, bueno, como estas son las que estamos buscando y bueno, son complicadas de obtener, ¿no? Aquí, esta suma la suma de D sub I menos 1 de igual 2 hasta S, de hecho coincide con la regularidad de ese módulo I, la regularidad de Castelnau-Mumford. Entonces, nuestros parámetros siempre están como acotados por esta invariante. Otra fórmula, bueno, básicamente es la misma. Este resultado es para ideales monomiales en general que son intersección completas. En particular el anterior, que era un ideal inicial, pues por supuesto que es monomial, y coincide con esta fórmula y también puedo calcular la distancia mínima. O sea, en este caso son iguales. Nos gustaría encontrar o clasificar qué familias de ideales me están dando valores iguales para la distancia mínima y para el footprint, calcular sus fórmulas explícitas o bien dar cotas en términos de la regularidad o no sé, de la función de Hilbert. ¿Qué más? Y no sé qué me falta, creo que hablo demasiado rápido. Ok, más o menos. Como notaron, todos estos resultados pues aún tienen como condiciones muy fuertes, hipótesis muy fuertes, y uno de mis intereses ahora es ya sea desarrollar estos resultados para casos más generales, pero también, sobre todo, entender qué es lo que me está midiendo esta diferencia del grado de ese módulo I menos el máximo. De I, F, o sea, en realidad a mí no me queda muy claro qué me está midiendo, si realmente es como una distancia, si tiene que ver con no sé, tal vez me dice algo de la singularidades asociadas a la variedad del ideal, o sea, explorar todo ese tipo de cosas, dar interpretaciones geométricas sobre esto y bueno, seguir explorando la relación que tiene mi distancia mínima, pues esta función con la distancia mínima en teoría de códigos. Entonces, es todo lo que les quería contar. ¿Preguntas? No tengo una. Sí. ¿Has visto este artículo de Aldo Conca y Mateo Barbaro que estudiar ideales homogéneos iniciales radicales? Entonces ellos demuestran que estos tienen los mismos números de Betti, de Betti extremos, por lo tanto tienen la misma regularidad. Entonces, a lo mejor en esa clase de ideales la distancia mínima va a ser lo mismo que la huella, pero porque si un ideal de estos es lo mismo que un monomial. Por ahí vale la pena estudiar esto, claro. Sí. Y incluyen acá, por ejemplo, los binomiales de aristas, todos esos. Sí. Pero otros estadísticas por ahí. Sí, pues me gustaría explorar todos esos casos, pero no, ese artículo que me dices no lo había considerado. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos de nuevo a Yuri. Gracias. Y tenemos 10 minutos hasta la siguiente charla.